Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos ustedes por nuevamente incorporarse después del almuerzo, que es un tiempo difícil, pero igual les reitero las gracias. Esperamos que en esta charla podamos complementar lo que vimos en la mañana. En realidad, realmente queremos mostrarle de forma muy encapsulada, porque es un tema muy amplio, hay mucha información, pero tratamos de encapsular eh, o al menos plasmar en una fotografía para ustedes cuál es la gestión del SENASA dentro del contexto del plan pecuario de lucha contra la RAM. Para esto es importante reconocer, primero que todo como una base, que de todo este tema de la resistencia a los antimicrobianos se ha dado desde hace muchos años atrás una participación que ha sido la base para todas las actividades y movimientos que hemos realizado a nivel nacional y se están realizando a nivel internacional. Estos organismos internacionales nos han generado instrumentos para poder albergar también todo el tipo de regulación que esté en proceso de reforma, o bien información técnica de base que nos permita ir continuando con actividades. Y asimismo nos enseñaron a cómo ir trabajando de forma programada dentro del contexto de planificación. Igualmente les recuerdo que esto fue un compromiso internacional bajo el enfoque de una salud, tal como lo mencionó la doctora Marlen. Ella muy claramente nos mencionó la tripartita FAO, OMS, OIE, esas organizaciones que vinieron a entrelazarse aún más estrechamente para poder atender esta gran preocupación y amenaza de la resistencia a los antimicrobianos, en el cual los países fuimos poco a poco uniéndonos a esta lucha y asumiendo un compromiso, porque detrás de todo esto había el compromiso de responder y los países hemos venido poco a poco. No así, desde años anteriores, también otros organismos internacionales que son de referencia, como el Codex Alimentarius, ha venido trabajando en este tema y se une dentro de los mismos objetivos y operativa también dentro de todas las referencias que ya existentes por la tripartita, el Codex Alimentarius dentro de la cadena alimentaria, armonizando cada vez más los conceptos y todas las tareas hasta donde sea posible para poder consolidar y fortalecer el quehacer de nosotros como países a nivel internacional. En el Códex recordemos que somos más de 186 países signatarios, ¿verdad? Al igual que somos signatarios de los organismos de la tripartita respectivamente. Se van uniendo el ICA, se va uniendo IRSA, se van uniendo universidades, al punto que en algunas ocasiones y en algunos foros se les llama la tripartita plus. Y a Dios gracias, porque realmente esto ha permitido que también los esfuerzos se vayan incrementando. Y aquí ya la estrategia cada vez debe irse puliendo de forma de que no se hagan duplicidades y que vayamos buscando orientaciones y metas en común, fines en común, para ir complementando y contemplando todas este montón de actividades y metas que vamos a ir hablando posterior. Bien, algunos documentos que les puedo mencionar que están dentro del enfoque pecuario, el Código Sanitario para los animales terrestres y también el Código Sanitario para los animales acuáticos. El OIE ya nos empieza desde hace muchos años atrás a incorporar documentación relevante sobre el tema de la resistencia, hace compilaciones, por ejemplo, de normas, directrices, resolución de la OIE en materia de la resistencia, se genera y se publica la lista de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria. Igualmente, dentro del Código Terrestre ya se incorpora un capítulo 6 en donde va desglosando varios ítems ya referentes a la resistencia, desde lo que es armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento e inclusive uso prudente y responsable de los antimicrobianos en la medicina veterinaria, desde la finca, ¿verdad? Desde hablando de salud animal. Igualmente participando los países, entre eso también Costa Rica, por supuesto, participando en lo que es la compilación o atendiendo la solicitud de información sobre los agentes antimicrobianos destinados para
a los animales en general y los datos que podemos ir generando poco a poco para aportarle a la OIE y que ellos puedan generar sus informes anuales. El Códex Alimentarios, este es solo un ejemplo porque el Códex Alimentarios en este momento está trabajando, tiene ya publicado desde hace varios años atrás las directrices para el análisis de riesgo de la resistencia, transmitida por los alimentos, que es un documento, un pilar de todo lo que se viene trabajando y se está actualizando, por ejemplo, en el Código de Prácticas para reducir la resistencia a los antimicrobianos, transmitida por los alimentos, y un nuevo documento que el Códex Alimentarios también está trabajando dentro del enfoque de una salud y la pertinencia de alcance de la cadena alimentaria sobre la vigilancia integrada sobre la resistencia transmitida a los antimicrobianos. Esto es un comité ad hoc, es temporal, es la Fuerza Intergubernamental Códex sobre la resistencia a los antimicrobianos, y se tiene la expectativa que los documentos ya deberían estar publicados, vigentes y disponibles para los países miembros a partir del otro año. El código de prácticas, para minimizar, el que les comentaba, es el que está en mayor adelante y se tiene la gran expectativa de que salga sí o sí para el próximo año, a mediados. También hay que reconocer que no solo la lista de la OIE es la que tomamos en referencia. Está más que claro que aquí tenemos que considerar la lista de antimicrobianos de importancia crítica en la salud humana. Dentro del contexto del sector veterinario, nosotros llamamos lo que es salud pública veterinaria, que es un contexto amplio, que es tanto la salud animal como la salud humana. Y aquí es donde se integran estos conceptos. Y es por eso que todos los documentos que anteriormente le hemos mencionado igualmente hacen referencia a estas listas de antimicrobianos de resistencia. De la OMS, como por ejemplo, tal vez ustedes ya la han visto, ella nos está dando las pautas de aquellos antimicrobianos que han sido ya categorizados, tanto de importancia crítica, importante, muy importante e importante. Este tipo de documentación son de gran relevancia para la toma de decisiones dentro del proceso del análisis de riesgo que cada país debemos ir realizando después de ir obteniendo también toda la evidencia científica. Aquí hago un zoom, ¿verdad? Un acercamiento para que ustedes vean toda la complejidad que existe en este tipo de diagrama visualizado, pero que ha sido técnicamente y científicamente bien estudiado y categorizando cada grupo de antibióticos. También tenemos la lista de la OIE que antes les mencioné, siguiendo la misma línea, pero de importancia en la medicina veterinaria. Hace categorización de cada uno de los grupos de antibióticos que son utilizados en la medicina veterinaria, vean ustedes, y así también hace la categorización ya sea de importancia crítica, y muy importantes e importantes. Eso también, esta lista está siendo contemplada dentro de los documentos, por ejemplo, como el Códex Alimentarios, que integra todas las referencias dentro de la cadena alimentaria, las referencias internacionales de la cadena, dentro de la cadena alimentaria. Bien, ahora ustedes se preguntarán, después de todo este compromiso, pues había que, como uno menciona, había que doblarse los ruedos de la mano y empezar a trabajar, empezar a ver cómo empezábamos, porque siempre existe un temor a algo nuevo. Este es un tema relativamente en los últimos años, aunque si bien es cierto, los organismos internacionales vienen anunciando esta amenaza desde hace décadas, es hasta la última década que ya hemos sentido un acercamiento inminente a que teníamos que actuar sí o sí. Y eso tenía que responder a una organización directiva, ejecutiva y operativa, porque eso es una escalonada a que las cosas se realicen. Más allá de un papel, teníamos que trabajar en ello. Entonces voy a ir rápidamente aquí a mostrarles una estructura en Costa Rica a la que nosotros respondemos. Por ejemplo, como vieron en la mañana, el Ministerio de Salud efectivamente es el ente rector en donde está participando la coordinación sobre el tema RAN, el Departamento de la Vigilancia Epidemiológica en Humanos, y aquí los integramos. Esta gran comisión es integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Ambiente, y otros, por ejemplo, como Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional,
Y así también otros actores que no necesariamente son estructuras propias del ministerio o pertenecientes al ministerio, pero que sí brindan un servicio al Ministerio de Salud, como por ejemplo el Laboratorio de Bacteriología Humana, INCIENSA, Departamento Nacional de Registro de Humanos, Medicamentos Humanos, perdón. Y así me voy a enfocar un poquito aquí en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, como les comentaba en la mañana, pertenecemos dos direcciones, existimos dos direcciones o servicios. El Servicio Nacional de Salud Animal, que tiene que ver con todo lo relacionado a animal, a veterinario, y el Servicio Fitosanitario del Estado, que es lo relacionado con la parte plantas, cultivos, hortalizas, etc. Ahora bien, el Servicio Nacional del Estado tiene diferentes diferentes departamentos. De hecho, tiene un Departamento Nacional de Regulación de Plaguicidas en el que trabaja en conjunto con el fitosanitario y ambiente para hacer la evaluación de los plaguicidas. En SENASA tenemos diferentes direcciones nacionales de operaciones, medicamentos, inocuidad de alimentos, alimentos para animales. También tenemos lo que es el laboratorio oficial, la NACEBE, y ahora aquí estamos no dentro de la estructura propiamente del SENASA, pero una colaboración de parte de la Academia de la Universidad Nacional. Bien. Ok. Ahora, todo esto también fue en el contexto de poder ir organizándonos con todos los documentos y los instrumentos de planificación. Teníamos el plan de acción, la organización Ministerio de Salud y toda la organización que ya les mostré anteriormente, ya teníamos como fuente el plan de acción nacional. De ahí el producto que tenía que surgir de alguna forma era el plan de acción nacional de lucha contra la RAM, el cual ya les expuso la doctora Arce del Ministerio de Salud. Seguidamente también salió un decreto declarando de importancia pública y nacional el cumplimiento de acción, el plan de acción nacional de lucha contra la RAM. Igualmente nosotros lo que hicimos fue, para irnos organizando mejor, tener nuestro propio instrumento en secuencia, ¿verdad? Derivado del plan de acción nacional y en coherencia a las actividades gruesas que ya estaban descritas en el plan de acción, hicimos un desglose detallado que fueron divididas por frecuencia y también se le vincularon costos presupuestarios aproximados para poder publicar el plan estratégico y operativo pecuario. Bien, aquí están los enlaces para que pueda servir de su consulta en caso de que sea necesario o que puedan acceder directamente a las páginas en donde están publicados. Ahora, todo esto también toda esta documentación representaba que tenía que ir surgiendo, debería ir surgiendo dentro de una organización que fuese ejecutando todos estos planes que ya se habían ido creando. Ya teníamos, por supuesto, la Comisión Nacional de Lucha contra la RAM, que es la gran sombrilla. Esa es la Comisión Nacional que cubre lo que es no solamente el Ministerio de Salud, sino hospitales públicos, privados, los servicios de salud, INCIENSA, fitosanitarios, SENASA, Ambiente, UCR, UTN, como les mencioné anteriormente. Asimismo, el instrumento de la comisión, el instrumento de planificación, obtenido en línea al plan de acción, el plan de acción mundial, era este producto, el plan de acción nacional. Ahora bien, ¿qué tarea nos tocaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería? Pues en este caso, SENASA asumió su rol con responsabilidad y trató de dar también los mismos pasos para organizarnos dentro del contexto de planificación y se desarrolló el plan pecuario, tal y como les mencionaba anteriormente, pero esto gráficamente visualizado de otra forma para que les facilite la comprensión. Ahora, SENASA también, para tener una coordinación interna del sector pecuario, articuló una comisión pecuaria de gestión de la RAM, en donde
en donde estaban participando direcciones nacionales propias del SENASA, el colegio de profesionales, médicos veterinarios, cámara de insumos agropecuarios y universidades. Además, estos también, en línea a las actividades como roles y responsables a las actividades que están descritas en el plan pecuario. No así, aunque aquí las direcciones nacionales del SENASA tienen una participación, a lo interno del SENASA también debe realizar una coordinación a lo interno, porque el SENASA, aunque puede ser visto pequeño a los ojos de otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que es realmente grande, igualmente necesitamos una comunicación asertiva dentro de todos los actores a nivel interno, los dentro de la casa para organizarnos bien. También eso nos sirvió para podernos manejar argumentos, un mismo argumento, cómo íbamos a seguir las líneas detalladas de ciertas actividades, ir desmenuzando ciertas actividades. Igualmente, se abrió un canal de subcomisión con ASA-RAM, la Comisión Nacional de Salud Animal, en donde está coordinada por el doctor Germán Rojas, precisamente. Es el canal de conversación directa con todas las cámaras de producción, Aquí les dejo un link también con toda la información de esta documentación. Asimismo, nosotros, una estrategia de la que utilizamos y que en la mañana se habló, muy importante. Sabemos que no hay presupuesto, hay instituciones, por ejemplo, el ente rector, Ministerio de Salud, tiene su presupuesto, pero no, al igual que otras instituciones, no podemos dar el presupuesto de la institución para actividades de otras instituciones. Había que tratar de buscar las herramientas de planificación para poder ir caminando en las actividades que ya estaban incluidas en este plan pecuario, dentro del presupuesto que está relacionado al SENASA. Entonces, una estrategia fue tratar de visualizar el tema, pero concretamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes saben que estamos hablando de los objetivos magnos a nivel de país. Hicimos una gran lucha, SENASA hizo una gran lucha para realmente visualizar este tema y logramos incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos ya existentes la certificación de granjas o fincas en las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios con un impacto directo a nuestros usuarios, o sea, a los que están en esa finca utilizando los antimicrobianos. Eso es lo que buscábamos, que se dé un impacto directo en la mejora de las prácticas de este sector actor. Asimismo, en consecuencia, se tenía que introducir en la planificación operativa institucional y también en la planificación de acciones propias de la institución. Ahora bien, asimismo, el fitosanitario aún sigue en un estado de organización. Nosotros no podríamos decir en qué estado está. Lo mismo Ministerio de Salud, además que con esta situación del COVID, tal y como lo mencionó la doctora Arce, se ha complicado un poco y las reuniones no han podido definitivamente avanzar, pero eso también es un asunto con lo que hemos tenido que lidiar nosotros, y las tareas, aunque se han visto definitivamente dificultadas, es evidente, tenemos que caminar por un compromiso a que tenemos un plan pecuario con responsabilidad de cumplimiento. Bien, entonces, aquí un repaso. A nivel mundial hay toda una cantidad de referencias que nos sirvieron de utilidad y nos hicieron un llamado nacional, y así los sectores hemos venido en mayor o menor nivel respondiendo según podemos y como lo podamos atender, en coherencia y en secuencia. Al final de cuentas, también reconocemos que esto es una situación multifactorial y es una situación de responsabilidad compartida. Puede ser que hemos estado en diferentes debates para definir quién es el que tiene más responsabilidad, quién no, y cómo se atiende, etcétera. Pero eso al final de cuentas es muy normal, es muy común que se dé sobre todo en las primeras etapas, porque hay que ir madurando el concepto de que la recriminación y que ese tipo de debates al final
al final generan mucho desgaste de energía y había que actuar. Esa energía tenía que dedicarse a lo que nos competía y así es como hemos tratado de irla derivando. No ha sido fácil, no ha sido color de rosa. El hecho que lo mencione de forma muy fluida no quiere decir que de trasfondo se haya dado una serie de actividades para ir consensuando, ir debatiendo, y todavía existen, pero es parte también de ir madurando también nuestras capacidades para negociar, para ir avanzando, porque esta atención a la resistencia, nosotros hemos tenido que venir en un proceso también desde autoconvencimiento hasta un convencimiento progresivo, poco a poco, con todos los actores, para ir creyendo en voluntad sobre este tema. Y hay muchas variables que a veces pueden impedir que esto suceda para todos los actores a un 100%. Esa es una realidad humana, pero aún así lo hemos venido tratando de manejar. Bueno, en términos de experiencia, yo sí quisiera compartirles, primero que todo, cómo ha sido la experiencia de implementar el plan pecuario estratégico operativo. Les repito, vean que el plan pecuario es una porción del plan nacional. Nosotros sacamos el detalle de toda nuestra participación dentro del plan de acción para poderla desmenuzar, para poderla hacer en pequeñas actividades que nos permitieran ir trabajando en ellas de forma real. No solamente en un texto largo y ambiguo, sino ir trabajando en ellas para, en consecuencia, cumplir el plan nacional. Esto tenía un objetivo, el objetivo lo tenemos muy claro, salud pública veterinaria, pero también tenemos un objetivo de competitividad comercial. Es un objetivo que otros sectores no tienen necesariamente. Hay otros sectores de una sola salud que no están tan vinculados a generar competitividad comercial. Y es por eso que el Códex Alimentarios ha tenido una participación tan fuerte, porque el Códex Alimentarios genera estándares de armonización entre los más de 186 países que participamos, para poder estandarizar o tratar de armonizar las reglas del juego a nivel comercial en la cadena alimentaria. Pero también hay otros objetivos que se tienen que ir trabajando en conjunto, como por ejemplo, permitir al sector de industria farmacéutica, ante todos estos cambios de un uso prudente y responsable de los antimicrobianos, utilizarlos únicamente cuando fuera necesario, porque esa es la mira, esa es la meta. También que los sectores pudiesen ir progresando, digiriendo, ir avanzando para buscar alternativas. Y eso también está unido a un factor de tiempo. Pero sí o sí tenemos que avanzar y así vamos, hacia adelante, pero sí hay que ir siempre notificando, por eso es que hay tantos espacios de diálogo, aunque no todo sea de sonrisas y demás, pero siempre están presentes. Siempre nos estamos reuniendo hasta donde sea posible. También preservar el mayor tiempo posible la efectividad del medicamento. No solo humano, por supuesto, que es lo primordial, sino veterinario. ¿Por qué? Porque en veterinaria la eficacia, seguridad y calidad es un pilar. Así como lo dice la Organización Internacional de Sanidad Animal, la OIE. Es imperante, porque de lo contrario estaríamos utilizando medicamentos que ya perdieron efectividad. Entonces tenemos que reservarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar también en lo que son las medidas de bioseguridad, prevención de las enfermedades. Sin embargo, algunas ocasiones, ni aún teniendo las medidas de bioseguridad, podemos contener ciertas infecciones. Y por eso hay que cuidar tanto los antimicrobianos, para que cuando eso suceda, poderlas tratar esas enfermedades. El SENASA tiene una serie de programas. Por ejemplo, tiene el Programa Nacional de Residuos, que tiene más de 50 años, es un programa muy maduro, que tiene como objeto el analizar residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes naturales u otros en tejido animal comestible. Es una vigilancia que se realiza, como les repito, desde hace muchos años, pero además también tiene programas epidemiológicos. El Programa Nacional de Residuos está directamente relacionado con inocuidad. Los programas nacionales epidemiológicos están directamente relacionados con salud animal. Y aquí venía ya lo que era vigilancia activa de la RAM, aunque también tiene sus etapas pasivas,
pero ya todo el plan pecuario, no solamente de hecho es vigilancia, es todo el plan pecuario. Cuando ya existen programas necesitamos acoplarlo, como en este pastel, para que no fuera contradictorio tampoco los objetivos que ya y las actividades que ya existen dentro de la institución, porque si no, el tener actividades contrarias más bien genera desconfianza al usuario y hasta confusión. Entonces teníamos que trabajar también en toda la armonización interna de todo lo que se estaba haciendo y gracias a Dios también vamos mejorando muchísimo en eso. Poco a poco cada vez vamos entrelazando más todas estas actividades internas. El plan pecuario, al igual que el plan nacional, por supuesto, tiene líneas estratégicas. Tiene líneas estratégicas desde lo que son formación, educación y comunicación, control y uso de medicamentos veterinarios. Y de aquí se van desglosando una gran variedad de actividades y subactividades, ¿verdad? De la cual nos permite hacer hojas de ruta, proyectos, vigilancia de la rama de investigación, gobernanza y gobernabilidad. De momento sigue estando a cargo, por supuesto, de la cabeza que es la Dirección General, doctor Germán, bajo el liderazgo quizá o la coordinación de la Dirección de Medicamentos Veterinarios, pero también participan, por supuesto, todos los programas epidemiológicos y todas las direcciones nacionales del SENASA. Aquí al final de cuentas, con la mesa técnica y los otros espacios que podemos buscar siempre, la comunicación para mantener las actividades y subactividades de cada una de estas líneas estratégicas es imperante y se ha tenido que mantener aunque tengamos el problema del COVID, ¿verdad? Tal vez más impactada, menos frecuentes, pero igualmente hemos tenido que continuar con esto. Esto ha sido un proceso, definitivamente, en donde hemos tenido que reconocer, al inicio teníamos que reconocer el problema, bueno, ¿qué es esto? Porque no sabemos muy bien de qué se trata, es la resistencia, había que describirlo, dimensionarlo, bueno, es solamente la cadena alimentaria, es solo aquí, hasta dónde nos toca, porque todas esas incertidumbres había que abordarlas y ubicar realmente el tema dentro de los contextos respectivos para podernos acoplar adecuadamente al contexto o al enfoque de una salud. Eso también nos obligó a investigar sobre la amenaza, por eso es que dichosamente teníamos a los organismos internacionales de la tripartita que ya habían venido generando documentos. Integración, una de las etapas más complejas porque es una integración multisectorial, multidisciplinaria, multiniveles, respondiendo a multitareas. Entonces vean la complejidad porque ya sabemos que inclusive ya la multisectorialidad es complejo entre público, privado y academia. Y aún así teníamos que agregarle la variable de muchos profesionales, tipos de profesionales, microbiólogos, médicos veterinarios, médicos humanos, agrónomos, o bien otros solamente en nuestro campo, técnicos, todos para poder estar trabajando en determinadas líneas estratégicas. Entonces había que establecer los roles de participación y las competencias, porque todo de alguna forma puede ser que existe una muy buena intención y eso hay que aprovecharlo muchísimo. Al inicio hay una excelente intención y voluntad de realizar las cosas, pero si no se logra definir con claridad el escenario y establecer estratégicamente los roles de participación y competencias, se puede convertir en un desorden y también pueden haber malentendidos. Por eso es que teníamos que responder a planificación, programación y coordinación sectorial. Como les digo, se lee muy sencillo, pero es bien complejo. Es por eso que tuvimos que responder, como les mencionaba antes, al plan nacional dentro de planes sectoriales, creando un instrumento para planificación en donde respondiera a actividades responsables y frecuencia. Listado de actividades armonizadas y con concepto de priorización. ¿Por qué? Porque definitivamente cada vez se pone la situación más complicada con los recursos, cada vez es menos gente, cada vez es menos dinero o presupuesto, cada vez es más tareas, más labores, más responsabilidades. Entonces había que empezar a trabajar ese músculo para empezar a hacer priorización estratégica sobre ciertas actividades que nos permitiera avanzar y arrastrar otras, en consecuencia, otras actividades y alcanzar esas metas
mediante ir midiéndolas con indicadores. Bueno, ok, vamos a certificar granjas y fincas. Esa es la cantidad de fincas que vamos a certificando. Vamos también eso nos va a servir también como indicador. O sea, ir definiendo todos esos conceptos de planificación que se ha dicho de paso. Yo sé que ahí están las compañeras de planificación, que tenemos un excelente grupo que nos ha apoyado en ese aspecto, ¿verdad? A la parte técnica. Establecer estrategias para la implementación y las actividades operativas, aprovechamiento y uso de todas las estructuras. Por ejemplo, vigilancia de los perfiles de resistencia. Ya nosotros tenemos una vigilancia activa por parte de los programas epidemiológicos. También tenemos la vigilancia de los residuos de medicamentos. Entonces ya existía una experiencia de muestrear, por ejemplo. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Incorporar el muestreo para la vigilancia de la RAM con ya esa estructura existente. No podíamos empezar a contratar más gente, no se podía hacer nada como algo completamente nuevo dentro de una estructura nueva, sino era aprovechar la estructura que ya teníamos para nada más incorporar unas nuevas tareas en las que teníamos que capacitar al personal que ya teníamos. Búsqueda constante y estrechamiento de alianzas estratégicas entre sectores, regiones e internacionalmente, a nivel general. Todo dentro del contexto del plan pecuario. Todo eso tenía que estar dentro del plan pecuario. Como es un proceso, efectivamente, hay generalidades en que teníamos que tener consideración. Nos hemos venido percatando que la comunicación es sumamente clave. La educación, ni para qué decirles, porque realmente es medular y es poderosísima. La educación es sumamente poderosa. La capacitación, por supuesto, constante. Mejora regulatoria, ustedes que lo mencionaron en la mañana. Por supuesto que este tema ha tenido que generar un revuelco, un remueve, ¿verdad? Aparte de lo que ya se venía haciendo, para hacer una mejora regulatoria de los instrumentos que ya existían y reformarlos, y si era necesario o si es necesario contemplar los nuevos instrumentos regulatorios para ir acoplándose correctamente a nuestro accionar, porque el sector oficial actúa dentro de un contexto regulatorio, técnico regulatorio. Lo que les mencionaba, múltiples acciones simultáneas al mismo tiempo, porque vean que son varias líneas estratégicas que no podemos priorizar solo una. Hay que ir trabajando en todas poquito a poquito, al mismo tiempo, poquito a poquito. Por eso era clave definir roles, actividades y planificar. Es un proceso dinámico, y aunque está el documento, el plan pecuario, si bien es cierto, que vienen todas las actividades, esta frecuencia puede cambiar si se justifica. La vigilancia ha tenido que cambiar de acuerdo a prioridades y a los costos que se nos han mermado, costos presupuesto que se ha mermado y no se ha podido abarcar lo que planeamos en un inicio por desconocimiento, porque esto ha sido completamente todo un aprendizaje y ha llevado una curva, ¿verdad?, de aprendizaje. Análisis de riesgos para la toma de decisiones, esto en contexto también a la priorización que se debe hacer y que tenemos que utilizar todos los documentos que ya existen sobre análisis de riesgo. Muy importante. Esto nació para continuar y eso lo tenemos claro. Esto va porque va, esto necesita continuar y por eso tiene que tratar de trabajarse durísimo en lo que es sostenibilidad y sustentabilidad, lo que ya tenemos y seguir pensando hacia el futuro. Ahora, esto de definir roles también tiene que ser dentro de una visión de que tienen que ser roles claves. ¿Para qué? Para llegar a una buena coordinación y un liderazgo también sectorial, porque en este proceso la integración es sumamente importante y la participación de todos los actores sin que haya tal vez algún detrimento de que no se tome en cuenta algún sector o que se vaya el poder considerar o se esté dando mayor importancia a otro sector. Aquí tenemos que ser muy cautelosos con ese tipo de liderazgo sectorial para poder buscar un balance. ¿Qué visión introspectiva les podemos ofrecer? Bueno, como les decía, eso es un proceso de pensar que nos llevó a pensar bastante, a iniciar labores, a implementar, a retroalimentar,
mejora constante para seguir avanzando. Esto definitivamente tiene que ir de la mano con comunicación y empatía, sin que limite el avance, ¿Qué digo con esto? Que la invitación a la lucha es para todos. Y ese siempre ha sido nuestro lema como sector pecuario. La invitación a la lucha es para todos, pero la respuesta puede ser variable. ¿Por qué? Porque requiere y está atada a la voluntad y el compromiso del que está siendo invitado. Y tal vez en ese momento no esté listo. Que no sea un factor que les desanime, es un factor que hay que esperar porque hay un contexto humano al que también respondemos y hay otros intereses, en fin, pero la invitación siempre tiene que estar abierta para cuando sea el momento de ese actor en participar, pero que no sea una limitante al seguir trabajando con ello. Siempre decimos a los productores cuando vamos, bueno, en toda la charla siempre lo mencionamos, SENASA siempre lo dice, nosotros no producimos animales, nosotros producimos proteína animal. Tenemos la gran responsabilidad de producir alimento inocuo y seguro. Entonces siempre, por ejemplo, ayer andábamos en una granja y le decíamos al encargado, personas increíbles, ¿verdad? Y de gran valor para las producciones, al administrador, un señor, un colaborador, y le decíamos, mire, imagínense que lo que usted está produciendo aquí, estos cerdos para alimentación, son para que su familia los consuma. También, como hagan ustedes las cosas y tan preocupados, así mismo va a llegar a la mesa de su familia también. Entonces, creo que hay que ubicarnos también, nosotros creemos que hay que ubicarnos a nosotros mismos como los mismos consumidores que estamos recibiendo esto y por eso con mayor razón saber y reconocer que lo que no solamente es cantidad de alimentos, sino inocuidad y seguridad de este alimento. Atender las preocupaciones de los sectores. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación de múltiples cambios en muy poco tiempo y eso genera preocupación. Por supuesto que lo genera. Por eso necesitamos aplicar hasta donde sea posible la empatía. Pero aunque existan las preocupaciones, hay que identificar esas diferencias y el origen, qué es lo que está produciendo esa preocupación, irse más allá, porque no es necesariamente la persona en un enojo o qué sé yo, la que tal vez es la que esté hablando y que se cierre, sino que hay algo tal vez de trasfondo que necesitamos buscar cómo resolver ese conflicto para gestionar adecuadamente la preocupación y asegurarnos ir avanzando. Si esto implica hacer otra reunión y eso implica tener que reunirnos y hacer una videoconferencia, aclarar hasta para un formulario, un llenado, pues vale la pena para avanzar. Pero la transparencia, la claridad y la comunicación tiene que ser completamente accesible para todos los sectores. Reconocer y establecer las alianzas estratégicas entre todos los sectores. Búsqueda constante de apoyo nacional e internacional. Bueno, ahora más que nunca, pero la situación a nivel mundial está muy crítica con el COVID, pero esto es muy importante, siempre tratar de buscar proyectos, tratar de buscar alternativas que permitan continuar con la sostenibilidad de estas actividades, porque el arranque, el empezar a implementar es bastante fuerte y hay muchos temores vinculados a esto, pero nuestro mayor temor al final es que se vaya a caer. Que se vaya a caer por falta, quizá, de presupuesto, por ejemplo. Los recursos ante las circunstancias. Bueno, eso ya anteriormente se los mencioné, ¿verdad? Los recursos ya sea humanos, en fin, operativos y de todo tipo, presupuestarios y demás. Hay que saber administrarlos muy bien, determinando las actividades que son de prioridad y que nos vayan a permitir seguir avanzando. ¿Qué desafíos tenemos para seguir continuando? Bueno, ya ustedes lo vieron, es un avance simultáneo de múltiples actividades y cumplimiento de metas. Es un tema de gran variedad técnica, regulatoria, que requiere escudriñar, leer, estudiar, sentarse, hablar, negociar, comunicar, educar. En fin, para cada una de estas cosas se necesita una secuencia de actividades para ir respondiendo a esta gran variedad. Es un tema de amplio alcance. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la cadena alimentaria, que es la que está bajo la competencia del sector agropecuario, imagínense que la coordinación cada vez se vuelve un poquito más compleja y diferentes tonos de comunicación, niveles de comunicación, y eso pues
aunque creemos y hablamos y podemos encontrarnos y demás, tiene sus dificultades, hay que ser muy asertivos con ello. Pueden surgir situaciones emergentes, como por ejemplo el COVID, que nos ha afectado, nos ha desbalanceado completamente, insuficiencia de recursos, la integración interinstitucional según las diferentes estructuras organizativas. Entonces, así como el Ministerio de Salud tiene su presupuesto, el SENASA tiene su presupuesto, Fitosanitaria tiene su presupuesto, así también existen sus estructuras organizativas, tienen sus estructuras operativas, y esas diferencias también pueden estar, desafían este avance. Por eso hay que identificarlo y trabajar bastante en esto, porque al final de cuentas la resistencia se sigue proliferando mientras todo esto lo vamos resolviendo, toda la resistencia sigue avanzando. Para el sector agropecuario, como les mencionaba, la cadena alimentaria, y este contexto regulatorio, hay que recordar que tenemos un comercio nacional, un comercio activo para el consumidor nacional dentro del contexto nacional y por supuesto a nivel internacional, por ejemplo, productos de carne, en aves, bovinos, huevos, cerdos, leche. ¿Y qué pasa? Que ya empiezan a surgir estos instrumentos regulatorios o de referencia regulatoria que nosotros podemos adaptar o que son vinculantes a nuestra regulación para la adopción respectiva. Aquí, como les mencionaba, el código de prácticas que reduce el mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos, que les mencionaba al inicio, y vean ustedes que ahora viene también lo que es la Unión Europea con la directriz, 6/2009, a traernos todo lo que tienen ellos de regulación, desde el registro de medicamentos veterinarios hasta la mesa. Todos los lineamientos. Bueno, vamos hacia adelante. A pesar de todo este escenario que ya yo les comenté, les dije las experiencias, todo a lo que estamos sujetos, yo quiero comentarles que en qué hemos avanzado, porque casi que me he ido contándoles todos los obstáculos y las experiencias y demás, pero bueno, ahí hemos ido trabajando duro, fuerte, dentro de estas líneas estratégicas que les mencionaba, de todo el SENASA y todo el sector, todos los sectores dentro del sector pecuario, me refiero SENASA como público, privado y academia. Todos nos hemos tratado de ir uniendo y nos faltan por unirse más poco a poco y de convencer más cada vez más actores dentro de estos, sectores. Bueno, como les comentó la doctora Marlene Arstig, antes del 2017 ya nosotros veníamos siendo parte de la Comisión Nacional de RAM. De aquí es que nosotros también participamos en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la RAM. Lo que esté en rojo es porque es nuevo para ese año que esté designado. Entonces en el 2017 fue que dijimos, bueno, aquí ya vamos a tener que empezar la elaboración y publicación del plan pecuario. Para luchar contra la RAM, tener nuestro instrumento que nos permita orientarnos de una forma organizada. Ahora sí viene la parte dura. Empezamos con la cuesta. Introducción al tema RAM en el PND. ¿Para qué? Para visualizarlo estratégicamente y que realmente tenga un peso e importancia a nivel nacional. Empezamos con la implementación del plan pecuario que ya teníamos publicado. Se empezó la articulación de la Comisión Pecuaria y en el 2018, en septiembre, empezamos la vigilancia de Salmonella, SPP, y los perfiles de resistencia de las que se estuviesen aislando en bovinos, cerdos y aves por el laboratorio oficial la NACEL. En el 2019 empezamos de una vez con lo que es la certificación de producción primaria en buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios, pero sumado también al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Para el aspecto animal, en el tema animal, de producción animal, es sumamente importante porque estas medidas tratan de contener enfermedades, el ingreso y la salida de enfermedades. Entonces son medidas preventivas. También nos integramos a la vigilancia propuesta por el ICA, que es tratar de armonizar criterios de vigilancia a nivel centroamericano, latinoamericano.
Entonces también queríamos participar con los países hermanos para podernos armonizar, para ir aprendiendo y porque al final de cuentas la idea siempre tratarnos de ir caminando en conjunto, aunque hayan diferencias de avances, la idea siempre es tratar de irnos nivelando hasta donde sea posible. Se realiza también la encuesta, ahora el año pasado a finales no hemos podido publicarla, pero la tenemos pendiente, ya está el resultado. La encuesta de conciencia y conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos, pero dentro del sector pecuario, porque ocupábamos una línea base que nos permitiera ir midiendo a nivel porcentual o de alguna forma el avance de a partir de qué empezamos. Ahora sí, como con todo lo que vamos cumpliendo, ¿cuánto vamos cumpliendo? ¿Cuánto vamos avanzando? También seguimos con la vigilancia salmonela por el ANASEBE, que estaba integrado en ese momento también. En el 2020, aquí vino el desafío del COVID y dijimos, aquí los organismos internacionales, la OIE, nos dio un gran seguimiento sobre qué actividades íbamos a hacer. Y aunque en el 2019 ya veníamos trabajando en ciertas actividades en la Semana Mundial de Concientización, este año dijimos, bueno, ahora sí hay que tomarlo en serio y vamos a tener que trabajar duro en la Semana Mundial de Concientización del uso de los antimicrobianos. De eso es que surgió la organización formal de esta semana para celebrarla a bombos y platillos. También las capacitaciones se vieron limitadas por el COVID porque ya no podíamos ir con la misma frecuencia a las granjas, ¿verdad? Tal vez para aspectos de resistencia, pero las otras actividades operativas del SENASA, en conjunto con los otros sectores, el sector productivo continuaban, ¿verdad? Porque el servicio son servicios de prioridad. Entonces dijimos, vamos a fortalecer ahora las capacitaciones con el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica y fortalecer y estrecharnos más con la Universidad Nacional, con la Universidad Veritas, el mismo el sector oficial. Y hemos fortalecido muchísimo esta posibilidad. Con la posibilidad de virtualidad hemos fortalecido bastante, pero las capacitaciones no debían mermarse. Teníamos nada más que redireccionarlas a otros actores, que es lo que hemos hecho. En el 2020 ya se suspende lo que es la vigilancia de salmonela, pero continuamos la vigilancia en las mismas especies, pero en E. coli. Y seguimos con la certificación, ya en negrita, porque eso ya tenía que seguir de rutina. Para el 2021 se tiene la de que el Departamento de Registro de Medicamentos Veterinarios ya haga el lanzamiento del registro digital de medicamentos veterinarios, el cual no solamente va a ser un gran apoyo para el registrante de los medicamentos antimicrobianos y de todo tipo, sino que vendría un módulo adicional de receta digital. Igualmente, se continuaría con la vigilancia de RAM en bovinos, cerdos y aves para E. coli. Vamos a ver. Igualmente, seguiríamos con la certificación de producción primaria. ¿Qué nos espera para más adelante? Hay que ir visualizando metas. Vigilancia a los patrones de uso de los antimicrobianos, producto de la receta digital. Producto de la receta digital en donde se estarían incluyendo en receta digital varios grupos de antibióticos de acuerdo a las importancias establecidas con la lista de la OMS y la OIE. Sigue la certificación y seguiría la vigilancia, pero aquí empezaríamos ya a explorar los perfiles de resistencia en especies acuícolas, que son especies que nosotros estamos exportando activamente a Europa. Y aquí para adelante, sostenibilidad y sustantibilidad. Ahora, ya para ir también terminando. Cuando estoy hablando de formación, educación y comunicación, en cosa de año y medio, quizá cumpliendo, ya finalizando este año, llevamos más de 50 capacitaciones desde el sector productivo, ejecutivos, colegios y otros participantes. Gobernanza y gobernabilidad. Bueno, tal vez aquí hasta nos quedamos cortos, son más de 60 reuniones que hemos tenido, participamos activamente en el Comité Técnico de Códex, participamos activamente en los foros de la OIE, hemos hecho la prohibición a finales del año pasado de la colistina, se está trabajando muy duro en medicamentos veterinarios con la mejora regulatoria que yo les mencionaba. En el muestreo, esos datos son un poquito, tal vez de hace un par de meses atrás,
Ya llevamos más de 690 muestras tomadas, distribuidas en todo el país de aves, porcinos y bovinos para determinar los perfiles de resistencia. Proyectos, teníamos otro con la Unión Europea, pero de momento el COVID lo suspendió y el que tenemos ya muy trabajado y adelantado es con la FAO, el piloto, que es en el enfoque de una sola salud para poder avanzar con el plan de acción nacional e ir madurando todo este proceso. Y con lo que es el control y uso de medicamentos veterinarios, les mencionaba, está relacionada la prescripción digital y prescripción digital y la vigilancia de patrones de uso relacionado a la certificación de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios en producción primaria. ¿Qué podemos decir del sector pecuario en Costa Rica? Y lo decimos firmemente, es un proceso duro, es un proceso complejo, es un proceso que no sabemos cuánto más nos va a tardar y probablemente esto siga siendo una incertidumbre, pero necesitamos ir asentando confianza y ir viendo cómo seguimos avanzando como sector, porque estamos luchando para atender nuestro aporte de responsabilidad y reducir la resistencia. Estamos tratando de integrarnos cada vez más los sectores público, privado y academia. Hemos visto la diferencia de hace 3 años atrás, 2 años atrás, pero falta, todavía hay que seguir trabajando en eso. Mantener la demanda de proteína animal inocua y segura a nuestros consumidores nacionales e internacionales. Reconocemos que estamos en un trabajo de construcción y carpintería para poder avanzar. Y la ruta nos la vienen trazando los organismos internacionales para armonizar nuestro actuar en esta materia. Entonces, bien sea que ya desde el pasado se vienen dando todas las referencias que les comentaba y así esperamos que se sigan dando para nosotros también ir tomando la ruta respectiva. Hemos también tomado esta oportunidad para compartir experiencias buenas y malas dentro de la curva de aprendizaje que hemos tenido que dar, para compartirlas con nuestros países hermanos, aportando de alguna forma algún granito de arena en el aprendizaje colaborativo y que también permita avanzar con armonización. Y bueno, esto continuará, porque aquí definitivamente, aquí como el señor está escribiendo las escaleras, puede que se consiga una escalera más alta y ahí vamos hacia arriba. Y a mí, los que me conocen saben que siempre me gusta hacer una reflexión al final. Aquí yo les pongo exactamente, estamos en ese proceso de construcción, es un trabajo conjunto, es un trabajo que ha sido de gran enriquecimiento, de gran desafío. No desconocemos qué nos vendrá en el futuro, pero estamos también trabajando en unirnos para que podamos darle frente a esto. Y como dijo Margaret Thatcher, una señora que se le llamaba de Iron Lady, la señora de hierro, allá en el Reino Unido, la primera mujer ministra, que era muy dura en las negociaciones, muy firme, y siempre dijo, puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Pues aquí seguimos con la lucha y espero que con esto ustedes puedan ya abiertamente, podamos empezar el conversatorio, hagamos preguntas, que se haga un espacio relajado, reflexivo y con toda transparencia nosotros también podamos responderle todas sus consultas.